La forma como nos damos a entender es la manera como el mundo puede actuar, hacer o tomar decisiones. El lenguaje por mucho tiempo se ha conocido como la forma máxima de expresión, donde la construcción de palabras lógicas hacen que un interactivo de población pueda desarrollar acciones, construir grandes ideales, fomentar un espíritu de lucha o sencillamente la muestra de emociones internas que revelan mucho de nosotros. Es así que desde el origen de la civilización, los meros gemidos y en secuencia lo que hoy podemos entender a través de la palabra, se revelan cosas que pueden entenderse y que para ello necesitamos una máquina, una preciosa máquina que procese la información y así obtengamos respuestas que pueden dar continuidad a lo que se habla, se dice o se lleva en el momento. El lenguaje. Este hermoso proceso de expresión es un sistema muy complejo que en los niños se adquieren entre los 4 o 5 años de vida. El lenguaje presta asistencia a aquellas conductas, ayudando en la organización, estabilización y afinación de la información, y es un sistema que llega al individuo. Este no lo escoge y es producto de un aprendizaje. Se toma como un sistema de señales muy avanzado que le permite al hombre la representación de la realidad, construido a partir de lo fonológico, semántico y sintáctico. Un trastorno es una alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de él, o en el equilibrio psíquico o mental de una persona. Es decir, en el lenguaje se presenta como la dificultad para encontrar palabras que formen oraciones lógicas o compuestas y que se pueden decir en una conversación. También se puede representar como la dificultad que tiene una persona o individuo para recibir la información, permitiendo que el cerebro no logre captar palabras, solo una pequeña parte de lo que se dice, y esa parte no fue comprendida. Lógicas o compuestas y que se pueden decir en una conversación. ¿Qué causa los trastornos del lenguaje? Los expertos no están seguros qué causa los trastornos del lenguaje. La mayoría de las investigaciones se han enfocado en la categoría más amplia de los impedimentos del habla y el lenguaje. Las investigaciones reportan que del 20 y 40% de los niños con historia familiar de discapacidades del habla presenta esa condición. Nutrición prenatal, trastorno del espectro autista por el nacimiento prematuro. ¿Cuáles son los síntomas de los trastornos del lenguaje? Problemas con la comunicación oral, pueden tener problemas para entender lo que otras personas dicen, tienen vocabulario limitado comparado con otros niños de su misma edad, problemas aprendiendo nuevas cosas, repite mucho ciertas frases, las oraciones no tienen sentido. Problemas aprendiendo nuevas cosas, repite mucho ciertas frases, las oraciones no tienen sentido. ¿Qué habilidades se ven afectadas por el trastorno del lenguaje? Los trastornos del lenguaje pueden afectar a los niños de diferentes maneras, tanto social como académicamente. Estos son algunos ejemplos. Habilidades sociales. Entender lo que otros están diciendo y expresarse a sí mismo por medio de palabras ayuda a los niños a formar relaciones. Problemas académicos. Algunas investigaciones sugieren que los niños con trastornos del lenguaje también tienen dificultades para leer. Algunos niños también tienen dificultades con la escritura debido a la limitación de su vocabulario y escaso entendimiento de la gramática. ¿Cómo se diagnostican los trastornos del lenguaje? Muchos niños con retrasos del habla son hablantes tardíos y se ponen al día por sí solos. Sin embargo, la mayoría de los expertos recomiendan buscar ayuda si sospecha que hay algún retraso en el desarrollo de su hijo. Estos son algunos signos de que su hijo podría tener un retraso en el lenguaje receptivo. A los 15 meses no mira o señala personas u objetos cuando son nombrados por un padre o cuidador. A los 18 meses no sigue instrucciones simples como toma tu abrigo. A los 24 meses no es capaz de señalar en una foto o en el cuerpo cuando una parte del cuerpo es nombrada. A los 30 meses no responde en voz alta o moviendo la cabeza y no hace preguntas. A los 36 meses no sigue instrucciones de 2 pasos y no entiende palabras referentes a acciones.
Estos son algunos signos de retraso en el lenguaje expresivo. A los 15 meses no usa 3 palabras, a los 18 meses no dice mamá, papá u otros nombres. A los 24 meses no usa al menos 25 palabras. A los 30 meses no usa frases de 2 palabras, incluyendo frases con un sustantivo y un verbo. A los 36 meses no tiene al menos un vocabulario de 200 palabras, no pide las cosas por su nombre, repite las mismas preguntas hechas por otros, parece haber perdido algunas habilidades de lenguaje o no usa oraciones completas. A los 48 meses a menudo usa palabras de manera incorrecta o usa una palabra similar o relacionada en lugar de la correcta. ¿Cómo pueden los profesionales ayudar con los trastornos del lenguaje? Es importante tratar a los niños con trastornos del lenguaje tan pronto como sea posible. Según la Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición, cerca de 200 estudios han encontrado que la terapia del habla y el lenguaje ayuda a los niños con trastornos del lenguaje. De hecho, 70% de los preescolares muestran una mejoría luego del tratamiento. Las estrategias de tratamiento que pueden ayudar a su hijo incluyen terapia del habla individual. Un terapeuta del habla puede trabajar individualmente con su hijo para desarrollar su vocabulario y mejorar su gramática. El terapeuta también le enseñará a usted cómo trabajar con su hijo en la casa. Psicoterapia. Si su hijo tiene problemas emocionales como resultado de sus dificultades con el lenguaje, podría considerar la ayuda psicológica.